Muy buenas tardes, señor magistrado. Nosotros tenemos el agrado del día de hoy presentarle el examen final oral conjuntamente con mis compañeros que son el señor Marco Jacome, Daniela Bustamante y Marco Araujo. Bien, vamos a iniciar con el mismo. En Ecuador, la Constitución establece el derecho a la reparación integral como una obligación del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esto lo aplicamos en el artículo 11 de la Constitución del 2008. Además, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 78, define los mecanismos de reparación integral que incluyen la restitución, rehabilitación, indemnización también por daños materiales e inmateriales, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos, también regulada como la reparación integral, especialmente para las víctimas de violencia o violaciones graves documentadas por la Comisión de la Verdad. Establecidos los procedimientos para la indemnización y reparación efectiva. Este enfoque refleja la evaluación de derechos penales en Ecuador hacia los modelos restaurativos, que buscan no solo sancionar al agresor, sino también reparar y reconocer el daño sufrido por la víctima. En resumen, la reparación por daños integrales en Ecuador es esencial para lograr una justicia plena y restaurativa, para que trascienda la sensación y la orientación de sanar, reconocer y restaurar la dignidad de la víctima. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. En el fundamento legal y los derechos de la víctima, para dar una explicación más detallada, comenzamos como que el derecho de la reparación está reconocido en la Constitución, en los códigos penales y procesales, y también está en los convenios internacionales como Convención Americana de los Derechos Humanos. Estas normas establecen que la víctima no solo debe ser escuchada, sino también debe ser reparada de forma integral, la cual incluye la indemnización, la reparación y la satisfacción y también las garantías de no volver a repetir ese hecho. Este enfoque tiene una gran ética jurídica, dignificar a la víctima y reconocer su sufrimiento en los delitos graves tales como violaciones sexuales, desapariciones, ya que las afectaciones y muchas veces son más grandes lo emocional que el daño físico. La ley otorga que las víctimas tengan varias herramientas para poder exigir la reparación. Por eso es fundamental que como futuros profesionales del derecho comprendamos su importancia y sepamos aplicarla de la mejor manera. Muchas gracias por el uso de la palabra, compañera. Buen día, compañera, buen día, doctor. Igual de la misma manera vamos a ver lo que son los procedimientos y medios de reparación, ¿no? Claro, a esto, durante un juicio, la víctima puede presentarse una demanda de reparación integral, incluso si el daño es inmaterial. El juez, como base de informes psicológicos, testimonios y otros elementos, debe valorar el daño emocional causado a la persona. A esto, las formas de reparación pueden incluir disculpas públicas, atención psicológica gratuita, e incluso también compensaciones económicas, que no es una compra, sino es el del sufrimiento sin el impacto y el reconocimiento que se le ha hecho a la persona, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales permite que se dicten estas medidas incluso desde la sentencia penal ya actualmente, ¿no? Claro, a esto también para la correcta aplicación de las medidas garantiza que la justicia penal no solo sancione, sino que humanice el proceso y reconozca a la víctima como sujeto de derecho. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por el uso de la palabra. Dentro de este análisis también vamos a revisar lo que son los retos, la crítica y una reflexión final a manera de conclusión. Uno de los principales retos es la subjetividad del daño inmaterial. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿cómo se mide la dignidad vulnerada o el sufrimiento psicológico? A esto se suma la falta de capacitación de algunos operadores de justicia para comprender y valorar adecuadamente estas afectaciones. También hay una gran deuda institucional. Muchas veces las medidas de reparación no se cumplen o se ofrecen como meras formalidades. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento, evaluar el impacto real de las medidas y garantizar la participación de las víctimas en este diseño.
A manera final y de conclusión se puede decir que la reparación integral significa transformar la justicia penal en una herramienta para sanar, no solo para sancionar o castigar el acto ilegítimo. El reto es lograr un sistema que no revictimice y que realmente coloque a las personas afectadas en el centro del proceso. Eso sería todo en cuanto a nuestra intervención, doctor. Muchas gracias.